Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles a ustedes de este artículo del New York Journal, un canal en español muy prominente que muchos conocen. Tocó este tema de un artículo que nosotros conocíamos y bueno, queremos hacer nuestras aclaraciones, queremos de hecho comentar en algunas partes que creo que se dejaron por fuera, son muy importantes de tomar en cuenta 100 años después o más de 100 años después. Vean aquí la fecha, 1897. Entonces en el artículo se muestra este mapa, ¿no? Un mapa circular de la Tierra. Te dicen acá abajo, muro de hielo alrededor del mundo plano. Dice que si la Tierra fuera plana, así se verían entonces los mapas de la escuela. Y bueno, obviamente te muestran el mapa acá y acá está el artículo. Vean acá, es un artículo pequeño. Allá arriba dice el título, ¿no? Entusiastas. Después viene por acá. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. O sea, el periódico tiene ilustraciones, así como lo dice el creador de contenido. Pero bueno, vamos a leer aquí porque hay cosas importantes que se pasaron por alto que creo que van a ayudar mucho a nosotros a entender esto. Obviamente acá dice que los entusiastas que intentarán probar o demostrar esta teoría curiosa, ¿no? Dice por acá que experimentos muy pronto en la costa de Florida se harán con el fin de demostrar que el mundo o la Tierra no es redonda, sino plana. Por extraño que parezca, hay bastantes personas en esta bola terrestre, te lo ponen, que niegan que es una bola de cualquier tipo o de cualquier manera. El célebre profesor William Carpenter, que murió en Baltimore el pasado septiembre, no fue en absoluto el último en creer en ella o tener este tipo de fe, ¿no? En la imagen de la Tierra en la que estos teóricos creen, o algunos de ellos, aquí es donde está la clave, ¿no? O algunos de ellos. Vean aquí me están diciendo, some of them es, algunos de ellos creen en este mapa. Pero aquí la nota nos está diciendo una salvedad. A algunos de ellos. Porque no todos concuerdan en el polo sur, que se vea como un muro de hielo alrededor de la Tierra circular. Entonces, para mí ese es el párrafo más importante. Nos aclara de que algunos de ellos, o sea, cuando te dicen algunos de ellos, no te dicen la mayoría de ellos, digamos que los más vocales, los que tienen quizá más cosas que decir, sin embargo, no todos concuerdan en que hay un muro de hielo en el polo sur. ¿Qué nos dice esto? Claro que la gente probablemente cuestionaba el modelo oficial, como muchos de nosotros, pero esta idea de una tierra circular con un muro siempre fue de algunos de ellos. Claro, el creador de contenido que presenta este artículo lo pasa, probablemente porque quería nada más mostrar el artículo, pero acá podemos deducir. La palabra deducir es que recibís una información y después haces una interpretación con lo que está ahí, más allá del texto. Y acá está muy claro, algunos de ellos, porque no todos concordaban en el polo sur de que es visto como un muro de hielo alrededor de la Tierra. Luego continúa acá donde dice que esta concepción ciertamente cabe muy bien con la idea de inmensidad, grandeza de lo que son los restos del hielo en el sur, lo cual ha hecho que muchos exploradores se regresen, ¿no? Luego por acá dice que los buscadores fuertes, tediosos, por gloria, han llegado mucho más cerca al Polo Norte y han hecho de la región alrededor de esta verse pequeña y familiar comparada con lo que es el sur, lo cual es realmente o la real tierra incógnita. En la imagen de la tierra plana, el norte polar o la región del norte polar es vista como una pequeña región de eterno frío en el centro de un mundo circular, que es este dibujo, que es básicamente la proyección azimutal equidistante, donde el polo norte está en el centro. Pero ahora, cuando pensamos en proyecciones azimutal equidistante, es una proyección nada más que se puede estirar. Este es un sitio que hemos compartido en el canal muchas veces, es de este autor Roger Allen, acá está pues su información, donde él pone una proyección azimutal equidistante y deja que el usuario haga la proyección azimutal equidistante como él quiera, porque las proyecciones al final de cuentas son así, son datos que se han obtenido del cielo y cuando los traes a tierra o los transferís haces las proyecciones que querés. Por eso
hay muchas proyecciones y la proyección azimutal equidistante es una de tantas. Obviamente la más conocida es la que tiene el polo norte en el centro. Sin embargo, yo puedo decir, mira, el centro de mi proyección azimutal equidistante sea por favor Australia. Y al ser Australia, ¿qué pasa con Australia? El tamaño de Australia se disminuye y a como te va saliendo en los círculos para afuera de la proyección, las tierras se te van a estirar. O sea, lo que está en el centro siempre será pequeño. Por ejemplo, yo puedo poner acá México, todavía más pequeño, lo pongo en el centro y se va a ver pequeño porque es una proyección azimutal equidistante con México en el centro. Así como yo puedo decir, mira, pongamos Brasil en el centro y en la proyección azimutal equidistante, Suramérica, ese pedazo de Brasil se va a ver pequeño. Voy a mover en cualquier punto y a como Brasil se va moviendo hacia afuera, se va haciendo más grande dependiendo la proyección que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo pongo, ahí está, la del centro. Por eso Brasil, vean la diferencia de Brasil en una proyección azimutal equidistante con el polo norte en el centro. Brasil se ve enorme, pero si yo pongo a Brasil como el centro, Brasil ahora se ve pequeño. Igual si yo agarro y pongo, por ejemplo, si yo pongo acá Rusia, esa parte que es una parte muy vasta en terreno se reduce al centro porque la proyección azimutal equidistante te va a poner en el centro la tierra pequeña y todas las que están afuera se van a agrandar. Vean cómo se ve con Rusia en el centro, vean cómo se ve Suramérica, un pedazo de tierra enorme porque la proyección azimutal equidistante hace eso, ¿no? Un norte absoluto versus un sur relativo. Pero es lo que pasa en una proyección azimutal equidistante. Si yo pongo África, que es enorme en el centro, vean qué pequeña se ve, las tierras alrededor se agrandan. Eso es lo normal en una proyección azimutal equidistante. Entonces, claro, en aquel momento te ponen una proyección azimutal equidistante, simplemente. De hecho, este mapa no es ni siquiera un mapa porque no ves ni siquiera meridianos o paralelos, ¿no? O sea, se está tomando de ahí y se está haciendo una representación meramente así, pero sin paralelos y sin meridianos. Es una proyección azimutal equidistante con el polo norte en el centro y por eso se ve pequeño y por eso en el texto la persona que lo está escribiendo no está tomando en cuenta eso, ¿no? De que es una pequeña región de eterno frío en el centro. Claro, cualquier proyección azimutal equidistante te hará la región pequeña donde esté el centro. Lo que esté alrededor del centro es lo que se va a agrandar. Acá nos mencionan a Alexander Gleason, el sage, que es como el sabio o el sabelotodo, no sé si lo hacen de una manera de sarcasmo, pero bueno, de Niagara Street en Buffalo. Dice que tiene un estudio arduo y largo y extenso de este gran problema de la Tierra o de la superficie de la Tierra y ha gastado mucho dinero en publicar libros y colectar información. En uno de estos periódicos, un día puso un anuncio en un periódico de Nueva York para captar la atención de capitanes, ¿no? O navegadores que han hecho algún viaje a lo que es la costa oeste de África alrededor de Cape Horn, por su deseo de probar que la distancia es mucho más extensa ahí que si estuvieras en una esfera. Dice acá que la información que obtuvo le pareció satisfactoria para él mismo, sin embargo, no convence a muchos científicos y geógrafos. Ahora, este es un sitio que hemos usado antes para poner diferentes proyecciones. En este caso tenemos una azimutal equidistante con el polo norte en el centro de corrientes. Estas son corrientes de viento, pero acá nos dan la opción de poner corrientes oceánicas. Ahí está, corrientes oceánicas, dice ocean waves, ok. Vamos a ver acá, igual se deforma porque a donde yo pongo el centro, pero bueno, ahí lo más cercanito a la proyección azimutal equidistante. Veamos aquí la parte de, ve qué interesante, tenemos corrientes que van para allá. O sea, podríamos asumir que hay corrientes cerca de la costa. O sea, venir en barco por acá, estamos usando obviamente 2018 como ejemplo, vas a tener que lidiar con corrientes en contra y te tendrás que abrir un poco para cruzarlo, ¿no? Entonces, claro, acá Gleason está hablando de que a los navegantes les tomó mucho tiempo. Y acordémonos, estoy usando esta proyección. Yo podría utilizar cualquier otra proyección. Para nosotros cualquier proyección es la misma. Son proyecciones que toman los datos de la esfera celeste. Por ejemplo, puedo poner esta proyección. Esta es la azimutal equidistante. Esta es una Mercator, donde si yo me voy a lo que es África, vean que hay corrientes en contra. Entonces el navegante tiene que lidiar con esto para poder darle vuelta, ¿no? Entonces va a haber una diferencia de velocidades para recorrer la distancia. Creo que no se hace en línea recta, pero tenés que conocer las corrientes también para poder navegar, ¿no? Son cosas que hay que poner en las variables para entonces
saber que en aquellos tiempos los navegantes quizá usaron el viento a su favor y las mareas y las corrientes a su favor también. Entonces, aquí hay bastante trabajo, no se puede hacer en línea recta y sería interesante ver un barco de motor versus un barco de vela, cuánto le recorre, realmente la distancia, se han tomado coordenadas celestes del asunto. Bueno, ahí queda, lo ponemos también en la variable. ¿Por qué? Porque, ven acá esta otra proyección, es lo mismo, simplemente se estira, las corrientes siguen, se doblan, se estiran dependiendo de la proyección. Ven acá las corrientes las mismas, simplemente que se doblan con respecto a la proyección. Después dice acá que los principales argumentos, pues movidos por los teoristas de la Tierra plana, son de que un barco parece salir alrededor de una ola cuando meramente está dándole vueltas a un círculo, que para todos los efectos del día y la noche podía ser producido por un sol fijo brillando en una tierra circular, dando vueltas como una carta o tarjeta con un alfiler, y que los ríos más largos tienen un descenso de solo unos pocos pies. Después dice por acá, dicen que el fenómeno de ascenso o la desaparición de un barco en el mar se explica por la refracción, y que si la tierra fuera esférica la brújula no señalaría el norte y el sur. Estos teóricos afirman que el señor Isaac Newton estaba loco, que Galileo y Colón estaban equivocados si la tierra fuera un globo giratorio, ¿no? Porque dice revolving. Y que un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba no caería en el lugar desde donde fuera lanzado. Ok, entonces sí estamos de acuerdo. Experimentamos cero movimiento y esto está bien, son buenas aserciones y buenas críticas, ¿no? Pero a decir que estamos en algo circular, no hay manera de comprobarlo. Y esto responde a una proyección azimutal equidistante. Dice por acá, y todas estas proposiciones están respaldadas, backed up, por citas, o sea, muchísimas citas de la Biblia, como la de los 4 ángeles, las 4 esquinas de la tierra, los 4 vientos del cielo, los ángeles que ascienden y descienden, etc. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado el debate de que si lo que está en la Biblia es literal versus no literal? Y sé que mucha gente acá ha interpretado la Biblia literal para decir que se está hablando de toda la tierra, cuando muy posiblemente los que escribieron la Biblia o cada parte fue escrita en una latitud específica. Nosotros pensamos que estamos hablando de latitudes cerca del Mediterráneo, son latitudes entre los 30 y 35 grados norte, ¿no? Entonces, todas estas culturas comparten el hecho que están haciendo observaciones celestiales desde esos puntos de observación. Y cuando eso se trae a la cartografía o a las cosmologías, siempre hay una limitante. La limitante de que el punto de la observación no te dice cómo es toda la Tierra. No es que estas culturas se salieron y volaron en algún, no sé, cohete mágico y pudieron trazar desde los cielos lo que hoy se conoce como tierra o mapa de tierra, ¿no? Un ejemplo de eso sería esto. Eso es un planisferio donde llama la atención 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En muchos casos son personas como ángeles soplando viento, ¿no? Pero por ejemplo, esto de las 4 cosas, 4 esquinas, 4 lo que sea, se está refiriendo a una metáfora, a una alegoría de, por ejemplo, 4 puntos cardinales. Tenemos norte, sur, este y oeste. Solamente 4, no hay más de 4. O por ejemplo, 4 elementos astrológicos. En este caso, este planisferio tiene 4 esquinas con 4 elementos astrológicos. Tenemos por acá el fuego, tenemos por acá el aire, tenemos por acá el agua y tenemos por acá la tierra. Los 4 elementos. Necesitas de este balance de 4 elementos para traer lo que se llama tierra, ¿no? Entonces hemos visto infinidad de cartografía donde en las esquinas o se ponen ángeles o se ponen, y siempre son en las 4 esquinas, representando algo metafórico, algo alegórico, a como podrían ser los 4 puntos cardinales, podrían ser los 4 elementos, ¿no? O incluso los 4 puntos en el año importantes para medir el sol, como sería el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. 4 partes importantísimas que son como cruces, ¿no? 4 partes. Entonces, cuando leemos de que están respaldadas en la Biblia, bueno, sí hay cosas que son más astrológicas y son alegóricas que otra cosa, pero se comete el error en interpretar esto literalmente. Por ejemplo, acá siguen diciendo esta otra parte que también hay que interpretarla mejor. Dice por acá, la parte debajo de la tierra, como la subterránea, que no tiene sol. Dicen estos soñadores,
de los que están promoviendo este movimiento en aquel momento el lugar de oscuridad y condenación que pueden ser solo alcanzadas a través del pozo sin fondo. Claro, estas son palabras de alegorías que se han puesto en la Biblia para describirte un infierno, un lugar debajo de la tierra. Pero ¿a qué se referirán con todo esto? Bueno, en el canal hemos hablado de esto. ¿Por qué los software de estrellas, sea Stellarium, por ahí tenemos SkyMap, por ahí también tenemos Star Walk 2 y otros más? Siempre que apuntas hacia el horizonte, tenés estrellas debajo del horizonte y estrellas arriba del horizonte. La gente se pregunta ¿por qué? Bueno, porque en el pasado la gente no salía de su lugar de observación, no se ponían a volar la Tierra y decir, bueno, la Tierra es así, no. Tenían la limitante de que desde el punto de observación ellos son el centro. Y claro, por observación se interpretaba de alguna manera metafórica que el astro ya no lo ves más y se oculta por debajo del horizonte. Y le tomaba toda una noche dar vueltas para volver a salir por el este. Y tenían medido el tiempo, porque al final de cuentas matemáticamente era muy fácil medir la salida de la estrella al otro lado. Entonces la única manera de poder interpretarlo sin moverse de su punto de observación era que se iban a la parte inferior, a lo que se llama el Hades, el inframundo, el mundo inferior, el infierno, y otras culturas le dieron muchos otros nombres a ese momento. ¿Por qué? Porque no te estás moviendo, estás en el lugar de observación. Puede ser una pirámide, un monumento, una galería, donde tenés el alcance de visibilidad a todos los puntos cardinales, y cuando ves un astro alejarse o irse o desaparecerse, lo que se interpretaba metafóricamente es que, bueno, seguramente se va por debajo y claro, te regresa por el otro lado. Entonces todas estas cosmologías de las que hemos visto se han interpretado erróneamente que es para toda la Tierra, cuando realmente son los puntos de observación en el centro de esas culturas, y a donde veían o alcanzaban ver, el astro se metía ¿a dónde? Bueno, ellos decían que se metía a un mundo inferior, al inframundo, al infierno. Y de ahí salen todas estas leyendas y mitologías de que vas a esa parte de abajo a sufrir, ¿no? A pasar por diferentes lugares hasta poder ascender en el este, ¿no? Por eso nosotros decimos que estamos hablando de cosmologías limitadas. Ellos no salieron a volar y mapearte todo el mundo. Era la única manera de observar en su punto de observación y llegaron a crear estas cosmologías, y por eso le llamamos cosmologías limitadas. Entonces, este párrafo, claro, tiene mucho sentido porque probablemente todas estas personas que estaban promoviendo este modelo leían, pero lo estaban malinterpretando, aplicándolo para toda la Tierra, y llegaban a hacerte esto, ¿no? Que igual es una proyección azimutal equidistante como mostramos, pero lo malinterpretaban diciendo que todas esas cosmologías eran para toda la Tierra, y pues nadie ha probado eso. Pero bueno, queríamos mostrarles a ustedes esas observaciones, esos comentarios, con el conocimiento que tenemos ahora. Esperamos que haya sido pues informativo, educativo de alguna manera, pero hasta acá llegamos con el video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar. Ahora tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieren apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.